Mary Wollstonecraft Shelley, escritora inglesa de apenas 18 años de edad, publicó el 1 de enero de 1818 su obra literaria El moderno Prometeo, o Frankenstein, para el verano de 1816, que fue conocido como el año sin verano. Europa se hundió en la oscuridad. Una erupción volcánica del otro lado del mundo cubrió el cielo de cenizas, lluvias interminables, tormentas eléctricas y días sin sol crearon un ambiente apocalíptico. En una villa suiza, un grupo de jóvenes encabezado por Lord Byron y su médico John Polidori decidieron entretenerse con un reto: escribir la historia más aterradora posible. De aquella noche surgió un monstruo y con él, una de las preguntas más perturbadoras de la humanidad. ¿Qué ocurre cuando el ser humano intenta convertirse en Dios? Esta tradicional novela de estilo gótico desata un tema filosófico, moral y científico: la creación y destrucción de la vida, y el atrevimiento de un ser humano al quererse comparar con Dios. De ahí el título de la obra. El protagonista intenta rivalizar en poder con Dios, como una suerte de Prometeo moderno que roba el fuego sagrado de la vida. Esta obra se considera como la primera historia verdadera de ciencia ficción. En el nacimiento de Frankenstein, debemos entender el mundo que rodeaba a Mary Shelley. Luigi Galvani y Erasmus Darwin manejaban la teoría de que la electricidad podía revivir cuerpos inertes, lo que se conoció como experimentos galvánicos. La idea de reanimar cadáveres ya rondaba en la imaginación del público. La revolución industrial, los primeros estudios eléctricos, las disecciones públicas en universidades médicas y el avance, a veces temerario, del conocimiento científico, aunado a experimentos con electricidad en animales, e incluso intentos en cuerpos humanos recién fallecidos, alimentaban la creencia de que la vida podía forzarse a regresar. Los científicos de la época estaban fascinados por la electricidad. La llamaban el fluido vital. Muchos creían que habían descubierto la chispa de la vida. La autora tomó ese temor colectivo y lo convirtió en literatura visionaria. La escritora contrató como corrector de estilo a Perky para que la ayudara en la fluidez del texto durante su estancia en Marlowe. En 1831 se reescribió la obra entera, cosa que se había pensado desde 1818. Frankenstein es una novela construida en capas. En la superficie, es una historia de terror y bajo ella, una reflexión profunda sobre la responsabilidad moral de la ciencia y el abandono. Y más al fondo, un grito humano, el de una criatura que nunca pidió existir. La historia inicia en forma de cartas, escritas por el capitán Robert Walton, un explorador obsesionado con llegar al Polo Norte. En medio del hielo, encuentra a un hombre moribundo, Víctor Frankenstein, un estudiante de ciencias naturales de la Universidad de Ingolstadt. Víctor Frankenstein crece en Ginebra, en un hogar amoroso y privilegiado. La curiosidad es su don, y su condena. Desde niño se fascina con los alquimistas medievales, aquellos que buscaban transformar los metales, dominar la naturaleza y encontrar la vida eterna. Ese detalle es clave. Víctor no nace científico, nace alquimista. La ciencia solo le da nuevas herramientas para sus viejas obsesiones. Al llegar a la universidad, descubre que la ciencia moderna tiene un poder mayor que cualquier libro antiguo y decide usar ese poder para lograr lo imposible. Víctor Frankenstein se encierra durante meses, roba partes de cadáveres, se obsesiona con descifrar la frontera entre la vida y la muerte, y una noche, su experimento responde. El monstruo abre los ojos y el creador huye. Es un momento decisivo. Víctor quiso ser un dios, pero reaccionó como un niño, nunca pensó en las consecuencias. El mayor pecado de Víctor no es crear vida, sino abandonarla. Consigue dar vida a un ser de apariencia humana,
de 2,5 metros de altura y de aspecto repulsivo. El monstruo de cuya creación no se dan detalles carece de nombre y es referido como ser demoníaco, engendro, criatura u horrendo huésped. Él, a través de su confesión, nos conduce al verdadero origen del horror, rechaza con espanto el resultado de su experimento y huye de su laboratorio. Cuando regresa el monstruo, ha desaparecido y él cree que todo ha concluido. Sin embargo, la sombra de su pecado lo persigue. Rechazado por su creador, la criatura vaga sin rumbo y lo único que encuentra es miedo, golpes, gritos, piedras. No sabe hablar y no sabe quién es, pero aprende la crueldad humana antes que cualquier otra cosa. La criatura representa al ser humano en su estado más vulnerable, sin identidad, sin nombre, sin guía. Lo convierte en monstruo la sociedad, no la ciencia. La criatura observa en secreto a una familia humilde, los de Lacey por meses, aprende a hablar, a leer, a comprender la bondad humana y por primera vez, cree que puede pertenecer. Después de hacerles varias donaciones anónimas, la criatura toca la puerta. Un anciano ciego lo recibe con ternura. Es el único ser humano que no lo juzga. En ese instante, entra el resto de la familia y el terror lo destruye todo. Para la criatura, ese rechazo es la prueba final. Jamás será parte del mundo humano. El monstruo siente el rechazo de la humanidad, lo cual despierta en él el odio y la sed de venganza. Víctor vuelve a Ginebra y descubre que el monstruo ha matado a su hermano menor William. Su culpa crece cuando permite que su empleada doméstica, Justine Moritz, sea condenada a muerte acusada del asesinato de su hermano. Víctor decide ir a la montaña cerca de Mont Blanc y es ahí donde se reencuentra con el monstruo. Este le cuenta que inicialmente era bondadoso y que aprendió a hablar espiando a una familia, pero que siempre fue rechazado por su aspecto. Le pide a su creador que complete su obra y le cree una compañera, a cambio de lo cual le promete exiliarse en tierras lejanas. La criatura promete retirarse para siempre si Víctor crea una versión femenina de su especie. Víctor acepta y después se arrepiente, así que destruye el segundo experimento, con lo cual rompe su promesa. Ese momento decide el futuro de ambos. Víctor opta por conservar el control, incluso si eso significa condenarlo todo. La criatura inicia su venganza, mata al mejor amigo de Víctor, mata a su esposa Elizabeth en la noche de bodas. Víctor queda destruido, y convierte la persecución del monstruo en el último propósito de su vida. Es así como Víctor Frankenstein llega al Polo Norte, agotado, moribundo, y ahí es donde su historia se une con las cartas del Capitán Walton. Víctor Frankenstein muere sin redención, sin familia, sin gloria, víctima de su propia ambición. La criatura entra al camarote donde yace Víctor y le dice: «No quise ser malo. Fui moldeado por el rechazo». La criatura no celebra la muerte de su creador, la lamenta y con ella, se sentencia a sí mismo a la desaparición, promete lanzar su cuerpo al fuego y terminar el ciclo. Ese final destruye la idea del monstruo como villano, es, por el contrario, la parte más humana del libro. Frankenstein es una advertencia sobre el poder de la ciencia cinética. Víctor no es castigado por crear vida, sino por evadir las consecuencias de lo que crea. La criatura es un espejo del abandono humano, no nace maligna, la vuelven maligna. Tanto Víctor como la criatura están condenados por su aislamiento, uno se aísla por ambición y el otro por obligación.
Mary Shelley sentó las bases del género, un experimento científico, una consecuencia moral y un futuro incierto. El monstruo de Frankenstein se convirtió en un icono mundial. El cine lo llevó al imaginario colectivo, el gigante con tornillos en el cuello, la frente cuadrada y la torpeza infantil. Pero ese no es el monstruo del libro, la criatura original era inteligente, articulada y profundamente emocional. La cultura popular simplificó la historia, pero el corazón del mito sigue intacto, un ser condenado a existir. Mary Shelley conocía el sufrimiento, perdió a varios hijos en la infancia, vivió rodeada de muertes, enfermedades, pobreza y presión emocional. Su novela es, en parte, un reflejo de ese dolor. La maternidad fallida, la creación frustrada, el miedo a perder lo que uno ama. Es imposible separar Frankenstein de la vida de su autora, ambos son relatos de pérdida. La novela de 1818 sigue siendo relevante hoy. Cada avance científico, clonación, inteligencia artificial, ingeniería, genética, etc., hace renacer el debate: ¿dónde termina el creador y dónde empieza su responsabilidad? Shelley no escribió contra la ciencia, escribió contra la irresponsabilidad. Si quieres conocer más libros de la literatura universal, suscríbete a este canal, dale me gusta, compártelo y activa las notificaciones.